Damos la bienvenida también a nuestro tercer conferencista de este ciclo de conferencias, el doctor David Landau, catedrático de Florida State University. Hola, buenas tardes a ustedes. Yo, la verdad, no tengo ningún deseo de competir con ese partido, entonces voy a ser, si puedo, bastante breve. También voy a intentar hablar en español, aunque para mí es un poco difícil, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Bueno, mi tema es el rol del juez en la protección del orden democrático. Entonces, ¿qué es el rol que tienen los jueces en proteger la democracia? Y yo creo que eso es una tarea, la verdad, fundamental. Es una parte muy importante de lo que hacen los jueces, pero también es bastante difícil. Lo que quiero decir es que creo que hay tres modelos, si podemos decir, de lo que puede hacer un juez para proteger, para consolidar la democracia. La primera concepción es la concepción de crisis, ¿no? En que hay momentos en que hay algún tipo de crisis y la respuesta son los jueces. Yo he escrito mucho sobre lo que digo es constitucionalismo abusivo. Eso para decir cambios constitucionales que son ataques en contra de la orden constitucional. Y creo que hay experiencia con ese tipo de cambio en muchos países en el mundo, incluso acá en Colombia, ¿no? Y la verdad, como estaba diciendo el profesor Ramírez antes, es que la Corte Constitucional ha jugado un rol muy importante en esos momentos de crisis. Yo creo que la sentencia de la Corte en la segunda reelección del presidente Uribe es ya una sentencia canónica, no solamente acá en Colombia, pero también en el resto del mundo. Es una de las sentencias más conocidas. Y hay otros ejemplos también sobre la jurisprudencia, la doctrina comparada de los jueces jugando ese tipo de rol muy importante durante momentos de crisis. Por ejemplo, había algunos cambios muy fundamentales en Kenia hace como 2 años y la Corte Suprema de Kenia también ha jugado ese tipo de rol muy importante como una protección en contra de un cambio constitucional antidemocrático. Entonces, creo que sí es posible que un tribunal puede jugar ese tipo de rol y que puede ser muy, muy importante durante ese momento de crisis. Pero no es fácil hacer, ¿no? Hay muchos más ejemplos de fracasos de ese tipo de rol de que éxitos. Eso quiere decir, por ejemplo, si pensamos en lo que estaba pasando acá en Colombia hace más o menos como 10, 12 años, algo así, la Corte ha jugado un rol muy importante para proteger el límite de los mandatos de los presidentes, ¿no? Entonces, esa sentencia, la segunda reelección de Uribe. Pero hay muchas otras sentencias que son intentos, pero son en algún sentido, yo creo, errores, ¿no? Y hay tipos diferentes de errores, de problemas, con la doctrina de sustitución de la Constitución, que son importantes. Y yo creo que el profesor Ramírez estaba hablando de muchos de esos ejemplos. Una posibilidad es que la Corte piensa que hay una amenaza muy fuerte, pero probablemente no existe ese tipo de amenaza, ¿no? Y yo, desde mi juicio, por lo menos, la sentencia de Fast Track es un ejemplo de eso, ¿no? Que, eso sí fue un cambio importante, un procedimiento especial, pero fue solamente por algunos momentos
y por un propósito muy fuerte, ¿no? Entonces, desde mi juicio, no fue una amenaza muy, muy fuerte en contra de la democracia. En cambio, en algunos sentidos, yo creo que fue un intento fortalecer la democracia, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. Otra posibilidad que me parece importante es que a veces hay ejemplos de, como podemos decir, sentencias en que los tribunales hacen una sobrevaloración de sus propias instituciones, ¿no? Y es cierto que el rol judicial es muy importante, los cambios a los tribunales, sus poderes, su composición, puede ser una amenaza muy, muy fuerte en contra de la democracia. Eso es muy posible, ha pasado en muchos países, pero también vale la pena decir que la mayoría de los casos en el sentido mundial sobre la doctrina de sustitución de la Constitución o algo semejante son sentencias protegiendo la jurisdicción de los tribunales como tal. Y yo creo que a veces lo que está pasando es que los jueces piensan que un cambio es muy grave por la democracia, pero en la realidad no lo es, ¿no? Yo creo que hay ejemplos de eso también. Y otra cosa que ha pasado en muchos países es, como podemos decir, un abuso de la doctrina de sustitución de la Constitución, ¿no? Que, por ejemplo, yo creo, desde algunos estudios empíricos, hay solamente un ejemplo en el mundo de un tribunal haciendo una sentencia para proteger un límite en los mandatos de los presidentes. Y eso fue la sentencia de Colombia, exactamente esa sentencia, que es muy famosa. Pero si pensamos en la América Latina, hay muchos ejemplos en los últimos 15, 20 años más o menos de sentencias de las cortes que fueron intentos para sacar sus propios límites a los mandatos presidenciales, ¿no? Entonces, eso quiere decir, hay más ejemplos del abuso de la doctrina de sustitución de la Constitución que utilización por la razón correcta. Eso no significa que no debemos hacer esa doctrina. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Ramírez que es un instrumento valioso, ¿no? Pero es solamente para decir que si pensamos que en el momento de crisis un tribunal va a tener la capacidad y que va a ser posible hacer como una resistencia en contra de un actor antidemocrático, yo creo que la verdad es que es muy, muy difícil, ¿no? Es posible fortalecer el rol judicial. Yo, pues, en el último discurso, el profesor Tushnet estaba hablando mucho de otras instituciones, ¿no?, del Estado, y yo creo que es muy importante pensar en esos momentos del rol judicial como un rol que una corte puede hacer en conjunto con otras instituciones del Estado, ¿no?, como otras instituciones independientes de exactamente el tipo de lo que estaba hablando el profesor Tushnet. Y hay ejemplos de eso. Por ejemplo, hay una sentencia muy famosa de la Corte Constitucional de Sudáfrica en que la Corte dijo algunos esfuerzos muy importantes, no para hacer una resistencia directa, pero para hacer más fuerte otra institución del Estado que se llama en inglés Public Protector, y eso fue una sentencia muy, muy importante, muy, muy fundamental en ese contexto. Bueno, eso es el primer modelo, el modelo de alto crisis. Segundo modelo muy interesante, yo creo que muy relevante acá en Colombia, es el modelo del si podemos en algún sentido limpiar las cosas políticas, ¿no? Eso quiere decir, si pensamos que tenemos un sistema político problemático, es el rol de los tribunales para limpiarlo, para mejorarlo. Y eso ha pasado también en muchos países en el mundo. Y creo que también
pasa acá en Colombia, ¿no? Un ejemplo es el control de procedimiento legislativo que ha hecho en muchos momentos la Corte Constitucional acá. Es un control que ha estado, por lo menos en algunos momentos, muy fuerte, muy importante. Y también, la verdad es que acá hay un sistema que me parece muy interesante en términos comparados de accountabilidad penal, pero también un sistema de, en algún sentido, descalificación o accountabilidad civil de los políticos. Y para mí eso ha estado uno de los elementos más interesantes de lo que ha pasado acá en Colombia, ¿no? Ese tipo de control de varios tipos. Y yo creo que es interesante reflejar un poco en cómo funciona ese tipo de intento, ¿no? Porque desde mi juicio es muy interesante y muy razonable, pero al mismo tiempo bastante difícil, ¿no? Una cosa importante es para pensar un poco en si funciona ese tipo de intervención directa en el proceso político, ¿no? Por ejemplo, si hay políticos corruptos, vamos a decir ya, no más. Pero lo que pasa a veces yo creo es que es fácil tratar como los síntomas, la cosa que una persona puede ver, pero es mucho más difícil hacer algo profundo para cambiar el sistema político, ¿no? Y yo creo que eso es en algún sentido la debilidad de ese tipo de control del sistema político. Por ejemplo, es posible decir que una ley es inconstitucional por falta de deliberación democrática, por un error en el procedimiento, pero las causas de ese tipo de falta son profundas, ¿no? Son problemas con, por ejemplo, el sistema de partidos políticos y cosas así. Y esas son cosas que son mucho más difíciles para tratar por una corte, por un tribunal. Entonces, eso es el segundo modelo. El tercer modelo, que para mí es lo más interesante y que también ha estado muy, muy importante acá en Colombia, es que yo creo que muchas de las cosas que hacen los tribunales para proteger la democracia son, la verdad, más indirectas y también son más preventivas. Pasan antes de que haya una crisis, por ejemplo, ¿no? Y creo que un tribunal puede hacer un rol muy importante de ese tipo, y estoy pensando mucho en los debates acá en Colombia en el momento en que estaba escrito la Constitución del 91, en que creo que eso fue una parte muy importante de la discusión, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la origen de la tutela, fue así, ¿no? Fue que necesitamos hacer real los derechos que tenemos la gente, y que eso fue en algún sentido una cosa importante para construir la democracia. Y yo creo que la verdad es que eso ha funcionado bien acá en Colombia. Quizás ha estado uno de los éxitos muy importantes de la Constitución de 91. Obviamente no en una manera perfecta, pero sí ha funcionado en algún sentido. Y en algunas áreas, y yo he trabajado mucho en derechos sociales, la tutela fue en algún sentido una respuesta a problemas con la capacidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, con el sistema de salud y cosas semejantes. Y hay dinámicos semejantes que ha pasado también en otros países en la región. Es un poco paradójico en el sentido de que puede ayudar en algunos sentidos, pero también puede tener efectos negativos en el Estado, ¿no? Por ejemplo, podría reducir la presión que existe en el Estado para mejorar su capacidad. Puede introducir también distorsiones en sistemas sociales. Eso ha pasado mucho, ¿no?
por ejemplo, depende cuáles son las personas que pueden llegar a un tribunal. Y si esas personas son personas con más recursos, por ejemplo, es posible que algunas personas reciben beneficios, pero los sistemas como tal no están mejorando, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado a veces acá en Colombia. Y por eso yo creo que algunas de las experiencias más interesantes acá ha estado en algún sentido los experimentos que ha hecho la Corte Constitucional, que son más, para decir, estructurales, ¿no? Los dos muy famosos que ustedes conocen, que son la sentencia T-025 y la otra, la sentencia T-760. Esos son dos ejemplos, yo creo, de sentencias muy, muy interesantes, pero son partes de un intento mucho más grande, ¿no? Había muchos experimentos de la Corte y de la justicia acá en Colombia con sentencias estructurales. Y yo creo que esos experimentos son una parte muy importante del rol de la justicia en una democracia constitucional. Que ese tipo de sentencias son verdaderamente intentos para construir la democracia. ¿Por qué? Porque si pensamos qué está pasando en el mundo, hay muchos intentos, muchos actores populistas, y una ruta de éxito de esos actores es que la verdad es que un sentido de que la democracia liberal no está funcionando bien para la gente, ¿no? Y es un problema difícil. Casi todas las constituciones en el mundo ya tienen derechos sociales, pero todavía no sabemos exactamente cómo podemos cumplir con ese tipo de cosas. Esa parte de la constitución. Yo estaba el año pasado en Chile observando el proceso allá y fue muy problemático, ¿no? Como sabemos lo que está pasando. Hay un consenso que necesitamos derechos sociales, pero ¿qué vamos a hacer con esos derechos sociales? Muy, muy complicado. Eso para decir que yo creo que necesitamos pensar el rol del juez en una democracia en un sentido modesto. Sabemos que es muy difícil en los momentos de tensión para hacer una resistencia. Es importante hacer el intento, pero es muy difícil. Pero que ese rol indirecto, por ejemplo, con el reconocimiento y cumplimiento de cosas como derechos sociales, el intento para mejorar los sistemas sociales, eso para mí ha estado una cosa muy importante para ver acá en Colombia, y ese trabajo, si es exitoso, sí debemos ver como un intento para construir y mejorar la democracia. Y con eso termino. Quiero ver el partido también. Así es.